Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del centenario del Hércules. Ya sabéis que estamos repasando toda la historia 1922-2022, un camino que nos va a llenar de emoción, de ilusión, también de momentos difíciles, muchos de ellos comparables con el presente, pero también de momentos mágicos, de Hércules para la historia. Y hoy es uno de esos, porque vamos a repasar una temporada que llevó al conjunto blanquiazul a la cima del fútbol español, a la máxima categoría por primera vez en su historia. Y para repasarlo, para analizarlo y para comentarlo, evidentemente, Vicente Mestre ya está aquí con nosotros en el plató de Información Televisión. Vicente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Simplemente por situar al aficionado, la última temporada el Hércules no consiguió clasificarse para el playoff de ascenso a tercera, pero hubo una remodelación. La segunda división amplió cupo y Elche y Hércules entraron en segunda división. Y aquí me quedo yo, 1934-35, Vicente, con el Hércules en segunda división. Así es, como tú lo has dicho. La temporada no terminó bien, el Hércules no se clasifica, temporada anterior, la 33-34, para jugar la promoción de ascenso a segunda. Pero bueno, pues tuvimos la suerte de que la Federación Española se reunió en julio y decidieron que el fútbol estaba creciendo, que había que dar más cabida a todos los equipos que estaban saliendo, ¿no? Entonces lo que se decide es que la segunda división, que entonces la formaba un solo grupo de 10 equipos, pues pasara a ser 3 grupos de 8 equipos. Bueno, pues para ello había que repescar a los que más méritos 14 más habían acumulado, y entre ellos, pues afortunadamente, estaba el Hércules. Comienza la temporada, bueno, y comienza con el mismo entrenador que habíamos tenido la temporada anterior. Jugador. Manuel Suárez de Begoña, que también iba a ejercer los dos cargos, el cargo de entrenador y el puesto de jugador. Aunque sí que es verdad que en esta temporada jugó muy poquitos partidos, pero bueno, había un partido que se necesitaba que su carácter estuviese sobre el terreno de juego, él mismo se autoalineaba y salía a jugar. Pues como en temporadas anteriores, lo que se iba a hacer es seguir reforzando el equipo, porque ya estaba en una categoría totalmente diferente, ya no era tercera división, era segunda. Entonces, claro, pues ¿el objetivo cuál era? Pues el objetivo era la primera, ya se había conseguido el primero, ahora por el... Renato Bardín no tenía dudas en esto. No, y ahora por el siguiente objetivo, que es el ascenso a primera división. Entonces, bueno, pues vamos a reforzar el equipo. Lo primero que se hace es, de una sola tacada, fichar a 3 de los elementos más destacados del Elche, de nuestros vecinos. Que también estaba en segunda. Que también estaba en segunda, pero bueno, ahí por en medio se pagaron traspasos y bueno, y se consiguió... 3 jugadores. No, porque el Hércules incluso quería alguno más, no se pudo conseguir. Casi desarma al vecino, ¿no? Sí, pero bueno, a base de dinero pues se consiguió estos 3 fichajes. A la derecha tenemos a Orriols. Es un jugador que, bueno, aunque jugaba en el Elche, él había tenido experiencia ya y había jugado en primera división con el Real Club Deportivo Español de Barcelona. En el centro tenemos a Irles, ilicitado de nacimiento, que había destacado en el Elche y también fichado. Y luego a la izquierda tenemos a un canario, a Sosa, que la temporada anterior pues había jugado en el Elche. No paran ahí las cosas, sino que bueno, se va por otro centrocampista, organizador, que era Moro, Martiniano Moro, que tenía experiencia en segunda división con el Sporting de Gijón. Seguían los fichajes y ahí tenemos a la derecha un portero, otro canario más. Había muchos, canarios. Sí, en este caso era otro joven que destacaba, Juan Betancor. Este portero llegó aquí a Alicante con solo 19 años, jugó bastantes partidos, el titular era Pérez, pero jugó bastantes partidos. Y bueno, pues fue un jugador que vino con 19 y hasta los 30 años estuvo formando parte de la plantilla del Hércules. O sea, que fue un buen fichaje. Y a la izquierda tenemos a un delantero centro, a Cervera. Salvador Cervera, procedía del Valencia, de primera división, la temporada anterior. Había jugado en Copa contra ellos. Sí, efectivamente. Cervera había jugado en primera división la temporada anterior con el Valencia y además había conseguido una cifra de 5 goles, que para las competiciones que eran muy cortitas, estaba muy bien. No estaba nada mal. Si no, los fichajes. Otro canario más, Deniz. Más fichajes. Ahí tenemos a Medina, a la derecha, otro canario más.
En el centro, Pocobí, un chico que vino de Mallorca. Y a la izquierda tenemos a Vicedo, un jugador que vino procedente del Alicante, estaba destacando en el Alicante y vino al Hércules. Con todos estos fichajes que te he dicho de Canarios, os he dicho el Canario. Claro, y también habían 3 que había fichado la temporada anterior. En ese momento en el Hércules hay hasta la plantilla, son 7 jugadores nacidos, además todos nacidos en Las Palmas de Gran Canaria. Curioso. Sí, es decir, que era un Hércules más bien canario que alicantino. Bueno, era muy isleño, sí, es verdad. Con Las Palmas hemos tenido también muchos cruces históricos. Otro no fue fichaje, pero como si lo hubiese sido, fue Manolo Maciá. Era uno de los mejores laterales izquierdos. Y bueno, Manolo Maciá, había muchísimos. Cualquier equipo se lo quería llevar. Porque era, ya te digo, uno de los mejores laterales izquierdos. El Real Madrid le envía una carta a Manolo Maciá, no Real Madrid, si vemos no pone Real por ningún sitio, ni siquiera la corona en el escudo, solo Madrid. Ya hemos dicho que en esa época era el Madrid. Estaba prohibido lo de Real, no sé por qué, eso de prohibir a mí nunca me ha gustado, pero bueno. Y entonces, esta carta, que está firmada por Pablo Hernández Coronado, que es el amigo de Renato Bardín, que fue el que propició que el Real Madrid titular viniera a la inauguración de Bardín. Viniera por muy poco dinero, bueno, pues es el mismo que le escribe directamente a Manolo Maciá, a Santa Pola. Y le dice, vente para aquí. Que es donde él vivía. Bueno, no, y lo primero que hace es pedirle permiso para ver si ellos pueden negociar con el Hércules el traspaso. Le dice también que les gustaría mucho tenerlo en sus filas, que van a hacer una excursión, digamos, ¿no? Un desplazamiento por Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega. Y quieren que Maciá podría y querían estar tener ya para ese desplazamiento, esa excursión deportiva, pues querían tener ya el equipo más o menos hecho, ¿no? Y bueno, y le preguntan eso, si él estaría dispuesto, cuánto le gustaría cobrar. Y todo eso, si él daba su conformidad, pues ellos ya negociaban con el Hércules. No habían 6 representantes llevándose comisión en aquella época. No. Era mucho más directo. El Madrid al jugador. Bueno, pues Manolo Maciá al final no se fue. Se quedó. Él, por su trabajo en Santa Pola, por su familia, porque estaba a gusto, declinó al final. Y le ofrecían 3 veces más, en cuanto a... Económicamente. Sí, económicamente. Es decir, lo que pasa es que también él hizo cuentas, ¿no? En el sentido que dijo, bueno, me ofrecen 3, pero es que Madrid es mucho más caro. Claro, hay que vivir allí, el piso, desplazar la familia y al final lo ganado por lo perdido. Entonces, claro, al final decidió. Y eso, aunque no fue un fichaje, pues como si lo hubiese sido, ¿no? Porque realmente Maciá se quedaba en el equipo y... Iba a ser un jugador muy importante. Iba a ser un jugador importantísimo. La competición, en este caso, no empieza con el campeonato regional antiguamente no, la temporada anterior era un campeonato regional y luego la tercera. Sí, ¿por qué? Pues porque se crea una nueva competición y es la competición de superregional. Sí, esta competición iba a reunir a los mejores equipos, primero y segundo, de diferentes regiones del campeonato regional, ¿no? El campeonato regional seguía, pero ya como, digamos, como una cuarta categoría, ¿no? Correcto. Entonces, aquí el Hércules es incluido en un grupo que es Levante, Andalucía y Valencia Sur, Andalucía, región valenciana, región murciana, donde estaba el Hércules en la federación, y Andalucía. Para entender esto y que la gente no se pierda, lo que es la liga que nosotros conocemos empezaba más tarde y antes siempre se disputaba este perfil de para torneos, tener acceso a la Copa. En este grupo también era de 6 equipos, como hemos visto hasta la fecha, y aquí estaba pues, el Valencia y el Levante por Valencia, el Murcia y el Hércules por la regional murciana al sur, y luego por la andaluza, los equipos que estaban en este grupo eran el Sevilla y el Betis. Casi nada. La competición empieza con un triunfo del Hércules contra el Levante por 3-1 y después tenemos una jornada, el 7 de octubre, que es la cuarta jornada, donde el Hércules tendría que jugar contra el Murcia. Pero esa jornada se aplaza. ¿Y por qué se aplaza? Porque hay una huelga general revolucionaria en el país. Una huelga que dejó 2.000 muertos y 30.000 detenidos, una barbaridad. Pasa esta jornada y bueno, pues termina la huelga y se reanuda la competición. Y aquí es cuando el 4 de noviembre el Hércules, igual que hemos dicho antes, que había conseguido una de sus mayores goleadas contra el Imperial de Murcia, aquí lo que es al contrario. Goleada en contra. Sufre una gran goleada en contra y fue en Sevilla, contra el Sevilla.
perdió por 8-2. 8-2 contra el Sevilla. Entonces la directiva no se andaba con chiquitas y decidió imponer la máxima sanción que permitía el reglamento, la máxima sanción a los 11 jugadores que habían salido a disputar ese partido en Sevilla. La máxima sanción era el 50% de una mensualidad, medio sueldo. Que bueno, que para aquel entonces, que es lo que se ganaba, era el sueldo, no había más historias, pues era bastante escocía, ¿no? Entonces, bueno, pues el Hércules, digamos que reacciona, ¿no? Reacciona un poco y se llega a la última jornada con muchas posibilidades de ser campeón. Nos visitaba el Valencia y otra vez más el Valencia nos impidió con un empate, porque si el Hércules haber ganado hubiese sido el campeón. Subcampeón de esta super regional. Sí. El Valencia nos empató y nos impidió ser los campeones. Y al mismo tiempo que empataba con nosotros y a nosotros nos privaba del campeonato, pues el campeonato se lo regalaba, se lo ponía en bandeja al Levante. Y el Levante fue el campeón. Es que tenía premio el tema porque los dos primeros jugaban, pasaban directamente a octavos. A octavos de la Copa, sí, que ya es un buen salto. Sí, y el Hércules no consiguió ni el primero ni el segundo puesto con ese empate, y bueno, pues ya tuvo que pasar a los 32avos. Empezar un largo camino de Copa. Sí, y todo esto. Bueno, tengo que decirte que de todos estos equipos de este grupo de Superregional que pasaron a la Copa, digamos que este era el mejor grupo de todos. Claro, Levante, Valencia. Porque el Sevilla, el que nos había goleado, sería el campeón ese año de la Copa. Porque eliminó al Real Madrid y al Atlético de Madrid. O sea que ese Sevilla era muy Sevilla. Sí. El Hércules le ganó en la ida, pero luego allí perdió. El Levante eliminó al Valencia y al Barcelona, que también llegó, creo que a semifinales. Y el Betis eliminó al Atlético de Bilbao. Los equipos de ese grupo del Hércules, esa superregional era casi una primera división. Luego arrollaron en la fase final de la Copa. Bueno, luego ya pues termina la competición esta de Superregional y ya nos vamos a la segunda división, al campeonato de segunda división, que estrenábamos categoría. Otro fichaje más, pero esta vez un fichaje, bueno, determinante. Ya dijo Bardín, vamos a hacer uno... Fichan al delantero centro del Real Madrid la temporada anterior, a Emilio Blázquez. Que iba a ser también importantísimo. Destacadísimo, porque date cuenta que él no jugó la Superregional, jugó solamente los partidos de segunda. Vino para jugar en segunda división con el Hércules. Sí, jugó los partidos de segunda, jugó la liguilla y consiguió 22 goles. ¡Wow! Si llega a jugar también la Superregional, pues en lugar de 22 hubiese marcado 32 o 40. O sea, un delantero, ya te digo, un acierto total. ¿Y por qué vino del Real Madrid? Pues porque tuvo un partido que lo iban a alinear, creo que contra Barcelona. Al final el secretario técnico le dijo al entrenador que no lo pusiera, él cogió un mojeo, el padre también. Y se vino. Entonces, y el Hércules se aprovechó, ¿no? El Hércules pescó en río revuelto el Hércules. Sí, efectivamente. Bien, pues después del fichaje de Blázquez, bueno, ya empieza la competición en segunda y empezó de una forma que la hemos recordado últimamente estos días, porque ganó, es que el Hércules arrolló, en su primer año en segunda, arrolló en la competición. Primer año en segunda división. Sí, y arrolló. Consiguió nada más y nada menos que 8 victorias consecutivas. Que el otro día decíamos, bueno, hemos ganado 6. 6 seguro. ¿Dónde está el récord? Sí, vamos a Granada. A por la séptima, ahí vamos. Sí. Y aquí hay 8 en segunda división. Sí. ¿Qué pasa? Que el Hércules, ya te digo, arrolló totalmente. Aquí vemos un equipo, ¿no?, de esa temporada en segunda división y los vamos a recordar, que son de izquierda a derecha, como siempre, a Pérez, Orriol, Sosa, Tatono, Maciá, Irle, Roldán, Cervera, Mújica, Medina y Cuenca. Este corresponde al partido que el Hércules jugó no esta imagen, pero sí este equipo ganó en la Condomina por 1-2. Al Murcia. Sí, al Murcia. Al Murcia 1-2, pero no en segunda, sino en la Superregional. Sí, Estamos retrocediendo. Y este equipo en segunda división, desde el principio, ¿no?, por lo que me comentas, se puso arriba. Efectivamente, este equipo. Tengo una anécdota también, es que cuando el Hércules jugó en Murcia, en esta competición de segunda, cuando se desplazó a Condomina, si bien en la Superregional había ganado, aquí lo que fue en segunda consiguió un empate, ¿no? Sí. Pero una anécdota, y es que cuando el autobús del Hércules regresaba de Murcia a la altura de Monteagudo, pues sufrió una emboscada que rompieron los cristales. Apedrearon totalmente, rompieron todos los cristales, rompieron faros. A Orriols, por ejemplo, la piedra le abrió una brecha en la cabeza.
y 3 periodistas de un periódico de Alicante, que también, aparte del que hemos visto antes, el DRA, sí, que significaba Derecha Regional Agraria, bueno, pues los periodistas tuvieron que coger a Orriols, al jugador, y el pueblo más cercano, que era Orihuela, pues llevarlo allí para que le hicieran una primera cura y luego ya trasladarlo a Alicante. Como te he dicho, fue un paseo. Ahora vamos a ver aquí algunas imágenes, en este caso del partido que jugó contra el Malacitano, que ganó el Hércules. Ahí vemos al delantero Blázquez, ¿no? El que metió 22 goles. El que metió 22 goles, ahí con el portero. Después también aquí vemos otra vez Blázquez, aquí contra el Granada, que estaba también en el grupo del Hércules, Recreativo de Granada, que hoy es el Granada, siempre Blázquez, bueno, el goleador del equipo. Y ya por fin, bueno, pues ya viene la liguilla. En la liguilla de promoción de ascenso, el Hércules, bueno, son los primero y segundo de los 3 grupos. Claro, había 8, 8 y 8, los 3 grupos, habían 6 equipos. Primero y segundo, y primero y segundo. El Hércules como primero, sí. El tuyo. Bueno, pero con una ventaja, y es que los resultados que habían obtenido contra ese equipo valían. Ya valían, ya no tenías que eran buenos en el caso del Hércules. Sí. El Hércules tenía 3 puntos, porque había empatado en Murcia y había ganado a Murcia aquí en Martín. Tenía 3 puntos. Se clasificaron Hércules y Murcia. Sí, efectivamente. Y además hay otros equipos, creo que era el Celta o el Valladolid, que pasaron con 4 puntos porque habían ganado sus dos partidos. El primer partido que jugó el Hércules fue en Pamplona, contra los Osasuna. Y de ese partido, Manolo Maciá recordó una anécdota que contó, y es que antes de era el primer partido de la liguilla, claro, él quería jugar, quería disfrutar, porque era todo punto honor, la ilusión que tenía por debutar en la liguilla de ascenso a primera división, pues no veas. Pero estaba enfermo, tenía 40 de fiebre, ¿no? Entonces, a los padres se les respetaba entonces mucho. Bueno, ahora también, pero antes más todavía. Vale, y entonces tenía 40 de fiebre. Sí. Su madre le dijo que con 40 no salía de casa. Y entonces él lo que hizo fue ponerse el termómetro, antes de que su madre viniera, lo sacudió, bajó un poquito, unos grados. Y dijo, ya no tengo fiebre. Sí, mira, 37, estoy bien, me envaso, ¿no? Y tal, en Valencia. Y se fue para Pamplona. Y bueno, vino a Alicante y ya salieron con el autobús y se fue a Pamplona. Ese día cayó una gran nevada en Pamplona, el Hércules adelantó 0-3 al descanso, 0-3. Pero bueno, luego el esfuerzo y sobre todo la baja, porque es que Maciá era un futbolista fundamental. Pero le subió la temperatura. Le subió la temperatura. Ya. Y ahí no podía bajarla con el termómetro. Y entonces no habían cambios, ¿eh? Claro. Entonces él continuó. Pero continuó y el entrenador al verlo lo metió en el extremo izquierdo. Es decir, sí, ahí que no te puedes ni mover. Ahí que no te puedes ni mover. Eso el Hércules lo acusó. Y el Osasuna al final consiguió el empate a 3. Bueno, se empezó con un punto. Se empezó empatando en Pamplona, que no es mala cosa. Efectivamente. Luego aquí estamos viendo el partido en casa en Sabadell, aquí estamos viendo el cuarto gol en casa, pero en el partido de Sabadell el árbitro expulsa a Blázquez y a un defensa del Sabadell, un tal Morral, se dieron leña, porque a Blázquez iban a por él. ¿Qué ocurre? Que los expulsa a los dos y al Hércules le quedaban 2 partidos para terminar la liguilla, Valladolid y Celta en Alicante. Era fundamental contar con Blázquez, porque ahí había sanciones también. Claro. Sí. Entonces, como el entrenador Suárez de Begoña era amigo del árbitro, lo que hizo es pedir cosas que pasan. Claro, no me mates al jugador porque si no lo vamos a perder. Pues convenció al árbitro, las expulsiones no se reflejaron en el acta. Qué grande. Y entonces Blázquez pudo jugar los 2 partidos. Se ganó en Valladolid. Y luego ya vino el partido decisivo contra el Celta de Vigo. Que el Hércules ahí podía subir a primera división. En Alicante, 28 de abril de 1935. Ese día, si el Hércules ganaba, el Hércules era equipo de primera división. Sin depender de nadie más. Este es el 11, que aquella tarde del 28 de abril jugó aquel partido. Lo recordamos, de izquierda a derecha, Salvador, Moro, Orriols, Blázquez, Tatono, Deniz, Maciá, Pérez, Irles, Roldán y Mujica. El Hércules ganó 1-0 con gol de ¿quién? De Blázquez. Y el Hércules consiguió aquella tarde por primera vez el primer ascenso en su historia a la primera división. Todavía quedaba la Copa de España. Que empezó en 32avos porque no había acabado campeón. Sí, primero le tocó el Murcia
Sí. lo eliminó, le volvió a ganar, hasta 3 veces jugó contra el Murcia. En la Super, en la Liga y en la Copa. Esa temporada. Ahí al Murcia le liquidamos. Efectivamente. Y luego le tocó, en cuartos, le tocó el Valencia. Porque, bueno, aparte de las otras octavos, pasó el Hércules a octavos, al final pasó el Hércules a octavos directamente, no jugó 32 avos como he dicho, pasó a octavos, y luego en cuartos le tocó el Valencia. ¿Otra vez? Otra vez. Pero de este partido del Valencia, como ya el tiempo se nos está terminando, de este partido del Valencia será con el que iniciemos el siguiente programa, porque tiene su miga, tiene su historia. Cuando tú me dices que con eso es porque tiene anécdota y algo más. Efectivamente. Entonces, el lunes que viene empezaremos... Con el cuartos de final. Sí, empezaremos a recordar la Copa de España de la temporada del ascenso a Primera División de la 34-35. Ese Hércules que veis ahí en esa imagen ya es un Hércules para la historia, porque estamos hablando del Hércules que ascendió a Primera División por primera vez. Y sabéis que Vicente Mestre nos trae a todos los programas un objeto. Algo significativo. El de hoy, yo tengo que confesar que cuando lo estaba poniendo lo he tocado un poco porque me hacía ilusión hasta tocarlo. ¿Qué es, Vicente, lo que nos has traído? Mira, aquí tenemos el cuadro de honor. ¿No? El cuadro de honor original, añado yo. Una especie de orla que el fotógrafo Sánchez, uno de los fotógrafos más históricos de la ciudad de Alicante, hizo con motivo de proclamarse el Hércules campeón de segunda división. Y no solo campeón de segunda división, sino que además conseguir el ascenso a la primera división. El cuadro de honor de la temporada 34-35. Ahí no está toda la plantilla, hay 16 jugadores, los que más partidos disputaron. ¿Y esa instantánea? Sí, y bueno, y luego en el centro bajo tenemos precisamente una fotografía de ese día, del 28 de abril del 35, ¿no? El día en que el Hércules gana al Celta, el campo, como vemos, estaba abarrotado. Campeón de España, segunda división. Sí. Decir que estos cuadros no se hicieron para vender al público. Claro, ¿no? Que es lo que quiero explicar, que no es que hubiera un montón, hay uno, dos y uno lo tiene usted. Como máximo, dos cuadros originales con fotografías originales, hay 2. Uno, yo lo he visto en una fotografía de don Renato Bardín, que lo tenía en su salón, en su casa colgado, y el otro... Creo, vamos, según me cuenta, que lo hizo para el Hércules, para las oficinas del club, para colgarlo allí en la secretaría, ¿no? No sé cuál de los dos es, no sé si es el de don Pero Renato. Uno de esos es, porque no se hacían en aquella época, tampoco esto es precioso, no se hacían copias, no había la facilidad que hay ahora, ¿no? Para imprimir y para hacer póster y demás. Entonces, si me preguntas, ¿es el de don Renato, es el del Hércules? Hombre, yo no lo sé. Yo sé que en el Hércules tampoco es que cuidan mucho todos estos temas históricos, ¿eh? No, a saber. Sea cual sea, es una pasada. Es una pasada porque, insisto, este es el primer Hércules que consigue un ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Y además, Vicente, aunque vamos a empezar el próximo capítulo hablando de la Copa, donde nos hemos quedado en la Copa. Tampoco creo que estuvo mal la primera temporada en primera del Hércules. No, estuvo bastante bien. Muy bien. Y bueno, empezaremos con la Copa y luego ya empezaremos con la primera temporada de Hércules en primera. Decirte que de este cuadro, por volver a él, que es una maravilla. He visto copias, ¿eh? Copias son copias. Sí, claro, pero no es el original, claro. Que no son fotografías, son las imágenes impresas sobre el mismo cartón. De eso sí que he visto alguno, pero con la fotografía original, recortadas así, circulares, solamente se hicieron 2, uno don Renato, el otro Hércules. Lo que no sabemos si este es el de don Renato o es el del Hércules. Lo que sí sabemos es que ese fue el primer Hércules que consiguió el ascenso a Primera División. Y hombre, el Hércules es histórico, el Hércules desde 1922 estamos haciendo el recorrido con el Chepa, con el famoso trueque, con la enlatación, todo muy bonito, pero claro, tú te haces grande cuando subes a Primera. Y ya si en Primera destacas, pues entonces empieza la leyenda del Hércules, que yo quiero insistir mucho a esa gente joven que ha nacido en el 2010, en el 2012, en el 2000 y que no ha visto nunca el Hércules en primera, que sí, que ha habido Hércules muy grandes y que por eso estamos celebrando el centenario. La semana que viene más, Vicente. Sí, y además, después de la Copa y antes de empezar la Primera División, tendremos un capítulo de Estadio Bardín porque sería ampliado para jugar en Primera División y repasaremos también las obras de esa ampliación. Un estadio espectacular. Gracias, Vicente, buenas noches. Buenas noches. Pues ya lo sabéis, nuevo Bardín o reforma en Bardín, la Copa, todo. Chicos, la semana que viene no os lo perdáis, que es una pasada. Gracias, como siempre, David Martín ha hecho que todo salga bien. Un fuerte abrazo.